Texto bíblico, Primera de Corintios. Regresamos a la ciudad de Corintio, capítulo 4. Vamos a estar considerando los versículos del 1 al 9, pero nuestro sermón será basado en los versículos del 1 al 8. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice: así pues, tengamos los hombres como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo mismo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tiene que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubiera recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha escribido a nosotros apóstoles como postrero, como a sentenciado a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los hombres y a los ángeles. A los ángeles y a los hombres. Pueden sentarse. Una cosa que nosotros quisiéramos resaltar en la introducción es que si nosotros vemos, y entiendo que lo vimos, por lo menos la Reina Valera 60, el versículo 1 empieza con una palabra conectora que dice: así pues. Así pues. Eso nos lleva a nosotros a entender que esas palabras conectoras son conclusiones de lo que se dijo anteriormente. ¿Y qué Pablo venía hablando anteriormente? Bueno, nosotros estuvimos conversando que del capítulo 1, versículo 10, hasta el capítulo 3, versículo 23, Pablo viene hablando a la iglesia de los Corintios del tema de las divisiones. Y recordamos ya en el versículo 10 del capítulo 1 que Pablo hace una pregunta: ¿estaría dividido Cristo? Porque se habían creado como facciones dentro de la iglesia, grupismos dentro de la iglesia, ahora magnitud, que uno decía yo soy de Apolo, otro decía yo soy de Pablo, otro decía yo soy de Pedro, y otro decía yo soy de Cristo. Y Pablo viene amonestando a esos hermanos de Corinto del versículo 10 del capítulo 1 hasta el capítulo 3, versículo 23. Y específicamente en los versículos 5 al 9 del capítulo 3 de esta carta, Pablo trata de enfocar a los corintios a que entiendan que tanto él como Apolo, como Pedro y cualquier ministro actual no somos nada. Lo que somos es servidores de Dios, lo que somos es instrumentos de Dios, que hacemos lo que nos corresponde hacer, pero el crecimiento es Dios que lo da.
Vamos a leer este texto para ir aterrizando al texto que nosotros vamos a compartir hoy. Mira lo que dice versículo 5 al 9 del capítulo 3. Pablo empieza el versículo 3 con una pregunta. ¿Qué pues es Apolo y qué es ¿qué es pues de Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plantes algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Pablo está tratando de enfocar a los corintios de que entiendan que el único que es todopoderoso, que el único que debe ser exaltado, que el único que debe ser honrado, adorado y reconocido es Dios. Ahora, eso no dice que no vamos a honrar a los ministros, los pastores, porque la Biblia enseña que tengamos en alta estima a aquellos que presiden. Pero debemos de hacerlo adecuadamente conforme a lo que enseña las Sagradas Escrituras. Ni podemos endiosar a los pastores, ni tampoco podemos minimizarlos. ¿Qué debemos de hacer con los pastores y los ministros? Lo que la Biblia enseña. Más de ahí no se puede hacer con ellos. Lo que la Biblia enseña. Pero Pablo, enfocando a estos hermanos que estaban en esta disputa, de esta división y de exaltar a hombres, Pablo le dice: ni yo soy nada, ni Apolo nada, ni Pedro es nada. El que es Dios, porque Él es el que da el crecimiento. Amén. Él es el Todopoderoso, Él es el que hace la obra. Ahora, en el texto de hoy, quisiera enfatizar que aunque la palabra humildad no la vemos explícitamente en el texto, solo alguien que ha crecido en humildad puede reconocer cuál es su posición en Dios y cuál es su llamado en el Señor. Solo alguien que ha crecido en humildad puede reconocer cuál es su posición en Dios, cuál es su llamado en el Señor. Dios usó poderosamente a Pablo, todos lo sabemos, por el 2 de Corintios capítulo 12, para que las revelaciones que él recibió no lo enaltecieran. Dios le dio un aguijón a Pablo en la carne para mantenerlo humillado. Y Dios sabemos que la Biblia nos enseña en 1 de Pedro capítulo 5 que Dios resiste al soberbio, mas da gracia a los humildes. Y creo que el Señor ha venido hablándonos de la humildad todos estos martes aquí a través de los esposos Samarín. Dios viene hablando del orgullo a través de los esposos Santiago. Dios ha venido hablando del orgullo, la humildad, el orgullo, la humildad. Y yo creo, y decía nuestro hermano Juan, que este hombre llamado Agustín de Hipona tenía problemas con la humildad y aprendió tanto de la humildad que un día le preguntaron que cuál era como la grandeza de un hombre, y él decía: bueno, la humildad una vez, la humildad otra vez y la humildad otra vez. Porque la humildad es una virtud que realmente, cuando el hombre y la mujer de Dios la cultivan, no se hacen sabios en su propia opinión. Vamos a repetirlo otra vez. Cuando el hombre y la mujer cultivan la humildad, no se hacen sabios en su propia opinión, sino que son humildes, reconocen su falta y buscan ayuda. Entonces, con eso en mente, de nosotros ver lo que Pablo viene tratando en el capítulo 3, vamos entonces al texto donde va a ser nuestra exhortación de esta tarde. Y vamos a considerar 4 puntos de estos versículos. Del 1 al 9 leímos, pero vamos a considerarlo del 1 al 8. Y el primer punto es que Pablo quiere que nosotros veamos a los ministros de Dios como servidores y administradores.
no como celebridades, como servidores y administradores. Primer versículo 1 dice del texto que leímos: así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Permítame dividir este versículo en dos sesiones. Lo primero que Pablo nos dice, oye, el apóstol Pablo, te repito otra vez, muchas revelaciones, después de Cristo que menciona Pablo, muchas iglesias plantadas. Pablo fue el instrumento que Dios usó para plantar esta iglesia de Corintio. Pablo, oye, mucho Dios le dio, y Pablo le está diciendo a los corintios: miren, lo primero que yo quiero que ustedes vean a los hombres, a los ministros, como servidores de Cristo. Esta palabra servidor, nosotros no la vemos aquí solamente, también la vimos en el texto que leímos de Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 5. Pablo lo dice en el capítulo 3, versículo 5, permítame leerlo nuevamente. Dice, y cito: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Ahora, es interesante que en el idioma original, en el griego, esa palabra servidores viene de una palabra llamada uperetes. Uperetes. Y quise buscar eso en el idioma original por la connotación y la profundidad que tiene esta palabra. Un uperete era un esclavo que remaba en los barcos. Y en el tiempo que Pablo está escribiendo, había unos barcos que tenían 3 plantas, y este uperete era el que estaba en la última planta, remando. Este uperete era aquel que estaba en lo más bajo de este barco. Y Pablo le está diciendo: Corintios, mira, yo quiero que ustedes vean los servidores, los hombres de Dios, como un uperete, como lo más bajo. Y te repito otra vez, en un tiempo que todo el mundo quiere estar adelante, trayendo una aplicación para este tiempo, en un tiempo que la gente quiere hacerse millonario haciendo un canal en YouTube y buscando like y hacerlo al segundo, en un tiempo que la gente lo que quiere es que lo empompen, que lo engrandezcan, Pablo está diciendo a los corintios: ¿sabe qué? Vean a los hombres como un operete, como uno que es lo más bajo, como un esclavo. Bueno, para reconocer eso con toda la revelación que Pablo recibió, hay que tener humildad. Hay que ser humilde para eso. John MacArthur dice lo siguiente, permítame citar: los ministros cristianos son primeramente y ante todo servidores de Cristo. Están subordinados y sujetos a Él en todo. Están llamados a servir a los hombres en el nombre de Cristo. Pero no pueden servir correctamente a los hombres a menos que sirvan bien a su Señor. Y no pueden servirlo debidamente a menos que se vean a sí mismos como lo que son, simplemente servidores. Fin de la cita. ¿Sabe lo que son los pastores? Simplemente servidores. Los ministros del Evangelio son simplemente servidores que sirven a Cristo. Repito otra vez, hay gente que quiere endiosar. Yo veo cosas a veces que yo digo, wow. Pero Dios mío. Sí, pastores que tú no te les puedes acercar, que ahora andan con un escudero y viene gente atrás y el pastor en el medio. ¿Por qué? Si Jesús andaba dentro de la multitud. Jesús andaba tanto entre la multitud que en aquel caso la mujer del flujo de sangre, allá en Marcos capítulo 5, que habla de la mujer del flujo de sangre, Jesús preguntó, cuando ella tocó el manto, Jesús preguntó: ¿alguien me ha tocado? Y los discípulos le preguntaron: pero maestro, ¿cómo que alguien te ha tocado si tú no estás encima de ti? Jesús andaba dentro de una multitud.
Jesús andaba y se sentaba con pecadores. Jesús a eso fue que vino, a andar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Pablo le dice a los corintios: yo quiero que ustedes vean a los hombres como servidores de Dios, como esos peregrinos. Pero también Pablo le dice en la parte B de este versículo que vean a los hombres como administradores de los misterios de Dios, que lo vean como administradores. El término griego para administrador es autónomos y significa literalmente un mayordomo de los bienes de una familia, una persona que tiene el completo control de una casa familiar. Este mayordomo supervisa la propiedad, los campos, los viñedos, la finanza, los alimentos y a los otros siervos en nombre de su dueño. Yo no sé cuántos se acuerdan de un sermón que predicó nuestro hermano Juan Chavarrí, que él decía que él trabaja en una empresa, no voy a mencionar el nombre porque no quiero darle payola, no ese es el objetivo, sino recordar esa frase que Juan usó, que él cuando lleva un alimento, si la persona es norteamericana que no habla español, él le dice enjoy. Pero si habla español, él le dice a buen tiempo. Pero Juan entrega el alimento tal cual como a él se lo dieron. Él se lo dan allá, él coge la funda y él lo lleva tal cual. Entonces, este administrador debe entregar el alimento tal cual como Dios lo ha diseñado. Amén. Ahora Pablo usa una palabra aquí que es interesante también que la comentemos, porque él dice que veamos a los hombres como administradores de los misterios de Dios. Y yo sé, y mayormente nosotros que venimos de un trasfondo de mucho animismo y de un trasfondo de mucho, a veces, algunos de nosotros, no sé cuántos llegaron ahí antes de ser cristianos a santero y a leerse baraja y a leerse cosas y a hacerse baño y a hacerse a santiguarse y a buscar oraciones de vini, rompe Saragüey, exactamente, pártamelo malo, no sé cuánta gente fue a ese tipo de ocultismo, ¿me entiendes? Cuando escuchamos la palabra misterio, como que se nos va a nosotros a eso, brujería, a palo, ese tipo de cosas. No, pero no, esa no es la connotación que tiene la Biblia. No, la palabra misterio en la Biblia, la connotación que tiene es una verdad que está oculta en el Antiguo Testamento y que ha sido revelada en el Nuevo Testamento. Amén. Los ministros somos predicadores del Nuevo Testamento. Creo que era el mismo Agustín de Hipona que decía que el Nuevo Testamento estaba escondido en el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo. Estos hombres, Pablo está enfocando, recuérdense, tengamos la idea de que esta iglesia, lo que está en grupismo, yo soy de fulano, yo soy de perencejo, Pablo viene molestando sobre esto, y Pablo lo está enfocando y diciendo, no, un momentico, pero no Apolo es nada, ni yo soy nada, no, tengamos a los hombres como servidores de Dios, como administradores de los misterios de Dios. Este hombre lo que está siendo responsable, Dios lo ha diseñado o le ha dado y le ha regalado el privilegio de compartir su verdad. Pero la iglesia debe entender lo que estos ministros son: servidores y administradores. Servidores y administradores de los misterios de Dios. Es como si Pablo estuviese diciendo a los corintios: cuando ustedes nos vean, a mí, a Apolo, Pedro, recuerden que nosotros, los que somos servidores, upereque, esclavos del nivel más bajo, administradores que Dios nos ha confiado y dado el privilegio de compartir su consejo revelado en su palabra. Fin de la cita. Eso es lo que hay. Hermano, para esto tiene que haber humildad. En un tiempo, como dijo ahorita, donde muchos están buscando ser una celebridad, que sonar y tener que si yo cuántos miles de seguidores.
Pablo está diciendo, considérenme a mí como un servidor de Dios, un administrador que Dios me ha dado la gracia de compartir su evangelio. Pablo era un hombre que se manejaba y aprendió tanta humildad que mira cuando él hablaba de él mismo, cómo él se expresaba. Por ejemplo, en 1 Corintios 15:9, mira lo que dice Pablo hablando de sí. Dice, y sí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Wow. Yo no soy digno ni siquiera de llamarme apóstol. Yo perseguí a la iglesia. Pablo no andaba buscando gloria de hombre. Pablo no andaba buscando que lo empomparan. No. Yo recibí un privilegio de ser llamado apóstol. ¿Y sabe qué, Corintio? Ni siquiera de eso yo soy digno. Mira lo que le dijo a Timoteo en su primera carta, capítulo 1, versículo 15. Dice, palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y es interesante, hermano, cuando leemos la Biblia, hacerle pregunta al texto. Porque Pablo no está diciéndole a Timoteo, yo fui el primero, ni seré el primero. Pablo está hablando a Timoteo en presente, ya siendo él un convertido. Pablo reconoció que él seguía siendo un pecador, que Dios estaba trabajando con él. Yo soy el primero. Wow. Hermano, para reconocer eso, tiene que haber humildad. Yo soy el primero de los pecadores. Impresionante. Iglesias que le dieron mucho de cabeza como esta de Corintio. Pablo le decía, amados hermanos, amados. Pablo era un hombre que sabía cuál era su posición. Por eso la Nueva Traducción Viviente traduce este versículo 1 de la siguiente manera, y permita también compartirlo. Dice, así que a Apolo y a mí, considérennos como simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. ¡Wow! Cuando ustedes vean a Apolo y me vean a mí, considérennos como simplemente siervos de Cristo, que nos confiaron que podamos compartir con ustedes los misterios de Dios. Ahora, eso nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Cómo deben ser estos administradores? Versículo 2 dice, y sí, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Esta palabra fiel viene del griego pisto, que denota estar convencido, creer en algo o ser digno de confianza. Pero también esta palabra es usada para describir la fidelidad de alguien. Los administradores requieren que sean hallados fiel. Ahora, la Biblia nos enseña que Dios es fiel, que Cristo es fiel, que la palabra de Dios es fiel y que muchos siervos de Dios que fueron usados por Dios fueron fieles. Por ejemplo, hablando sobre Dios, 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hablando sobre Cristo, dice 2 Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel y no puede negarse a sí mismo. La Biblia testifica de Cristo, la Biblia testifica de Dios, pero también la Biblia testifica de que la palabra de Dios es fiel. Tito 1:9 dice, retenedor de la palabra fiel,
tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. La palabra de Dios, inerrante, infalible, de Génesis hasta Apocalipsis, es fiel. Amén. Pero también la Biblia enseña que los ministros del Nuevo Testamento fueron fieles en su peregrinación. Por ejemplo, Pablo, hablando a Colosenses, capítulo 1, versículo 7, dice: como lo habéis aprendido de Epafra, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Colosenses capítulo 4, versículo 9. Como Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Epafra fue fiel, Onésimo fue fiel. Primera de Timoteo 1:12 dice, y cito: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Aquí en Timoteo, Pablo es reconocido también como un ministro fiel. ¿Y cómo deben ser hallados estos ministros que Dios les ha dado el privilegio para predicar y enseñar su palabra? Deben de ser hallados fiel. ¿Pero fiel a qué? Fiel a lo que Dios le ha encomendado. El púlpito no es para inventar. El púlpito no es para estar buscando lo más innovador. El púlpito es para predicar el consejo de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. La Nueva Traducción Viviente traduce este versículo de esta manera. Dice, la cualidad más esencial, dice, ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. Alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. Un mal administrador en el mundo secular, administrando una empresa, es muy probable que esa empresa se vaya a pique. Un mal esposo como cabeza y administrador de su familia, si no se maneja bien y su familia depende de ese hombre, es muy probable que esa familia esté al borde de irse a pique. Pero un pastor o pastores que no sean fieles a lo que Dios le ha encomendado, es muy probable que esa iglesia ande manga por hombro, es muy probable que esa iglesia no se sabe lo que cree. Dice John MacArthur, cito, la cualidad más esencial de un siervo o mayordomo es la lealtad y obediencia incondicional a su amo. Quizá Pablo estaba siendo juzgado por los corintios, pero Pablo reconoce que su llamado trae al Señor y que es al Señor que Él está llamado a agradar. Por eso nuestro tercer punto, basado en los versículos 3 al 5, el Señor conoce la intención de los administradores. El Señor conoce con la intención que una persona se para aquí a predicar. El Señor conoce con la intención que las hermanas suben ¿a qué? A adorar. El Señor conoce con la intención que el hermano sirve en la puerta. El Señor conoce con la intención que cada uno de nosotros venimos a congregar. Amén. Mira lo que dice el versículo 3 al 5. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo mismo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá alabanza de Dios. John MacArthur hace un comentario y permítame compartirlo con ustedes, iglesia. Dice, Pablo no está jactándose en esta porción del texto. Lo que él está diciendo acerca de su propia actitud, de por qué él hacía lo que hacía y cómo lo hacía, lo debería decir todo ministro y todo cristiano que sabe que estamos desnudos ante aquel que daremos cuentas. Podemos beneficiarnos mucho del consejo de un amigo sabio y espiritual,
y aún a veces de las críticas de los incrédulos, pero ningún ser humano está calificado para determinar la legitimidad, calidad o fidelidad de nuestra obra para el Señor. Ni tampoco estamos calificados para determinarla por nosotros mismos. Solo Dios conoce los motivos, pensamientos y actitudes interiores verdaderas con las que hacemos lo que hacemos. Es bueno entonces recordar que las recompensas finales no solo dependerá del servicio exterior, sino de la devoción interna con lo cual nosotros servimos. Fin de la cita. Wow. Pablo está consciente que ni aún él mismo se juzgaba. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro pecado podemos llegar a vanagloriarnos nosotros mismos. No. Pablo reconocía que es el Señor que tiene la última palabra. Ahora, miren lo que Pablo le dijo a los Corintios en el capítulo 3, versículo 12 al 14. Dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. 1 Corintios 3, 12 al 14. ¿De qué es lo que Pablo está tratando aquí en esta porción del texto? Hermano, Pablo está tratando de aquellas cosas que nosotros hacemos. ¿Cómo la hacemos? ¿Y con qué intención la hacemos? Tratando aquí con nosotros, con nuestro corazón, como trató ahí en ese capítulo 3, versículos 12 al 14. Dice un comentarista: los materiales de calidad superior como el oro, plata, piedra preciosa, representan el servicio espiritual dedicado correctamente a la edificación de la iglesia. Y la madera, heno, hojarasca, representan toda actividad superficial que carecen de valor eterno. Fin de la cita. Toda actividad superficial que carece de valor eterno, cuando venga el fuego, se va a quemar. Se va a quemar. Y es necesario que nosotros recordemos que nosotros un día, que yo no sé cuándo, pero un día, todos los cristianos van a comparecer ante el tribunal de Cristo. No para perdición, pero la Biblia habla que habrá recompensa. Por eso que el versículo 7, el versículo 5 nos dice que recibirá alabanza de Dios. Dios dará alabanza, pero dará alabanza conforme a como tú y yo hemos actuado de este lado de la eternidad. ¿Con qué? Con las cosas que el Señor nos ha confiado. Recuerden que en primera instancia está hablando a los pastores, está hablando a los ministros, que Dios le ha confiado ser servidores y ser administradores de sus bienes. Pablo, hablando a los Corintios, en su segunda carta, capítulo 5, versículo 10, mira lo que él dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y aquí ese bueno y ese malo, la connotación que tiene no es moral, sino de aquellas cosas que Dios te ha dado oportunidades que tú hagas, con qué intención tú le hiciste. Ahora, cuando Pablo dice que nadie me juzgue, ni aun yo mismo me juzgo, sino el Señor, es porque ese día el Señor sabrá y nos traerá a la luz con qué intención cada domingo yo subí aquí a predicar. Si fue vanagloria, si fue creerme la última hora del desierto, o realmente yo quería y quiero que Dios me usara para la gloria de su nombre.
¿Con qué intención yo vine a congregarme? Para que no me llamen, para que no me estén preguntando si estoy descarriado o qué. Un día nosotros vamos a estar frente a frente ante aquel que estamos del mundo. ¿Y qué le voy a decir yo? Hay que lo sabe todo. Ahora la pregunta es, ¿estoy yo edificando con oro, plata? ¿O estoy yo atendiendo a que el heno y la barranca, cuando venga el fuego, la madera, no sé qué? No sé qué. Primera de Corintios 10:31 dice, si fue comer o beber o hacer otra cosa, hacerlo todo para que Dios sea glorificado. Ese es el llamado, ¿no? El fin del hombre, oye bien amigo, el fin de todo hombre es vivir para la gloria de Dios. Si tú no estás viviendo para la gloria de Dios y estás viviendo para tu propia gloria, estás perdiendo el tiempo. Y la muerte no tiene hora, ni tiene fecha, ni tiene día. Ayer yo fui a la barbería a recortarme y me enseña un barbero una foto de una persona que se había recortado 2 días antes. Y ayer mismo, camino a su trabajo, a Massachusetts, hubo un accidente en la cual esa persona perdió la vida. Un accidente automovilístico. ¿Sabía él eso? No. A veces nosotros vivimos en esta vida como que es una vida eterna, de este lado de la eternidad. No, hermano, esta vida de este lado de la eternidad es temporal, es pasajera. Y a veces nos jactamos del día de mañana, pero nosotros ni siquiera sabemos si vamos a amanecer bien mañana. Por eso, ¿cuánto tenemos que buscar al Señor? Ahora, es la INA, ahora. Buscar a Jehová, dice Isaías 55, mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento. Y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de misericordia. Vuélvete a Dios, amigo. ¿Cuándo ahora? Porque yo no sé ahorita. Tú no sabes, y yo tampoco. Si esta es la última vez que tú me ves aquí, delante de ti. Y eso puede ocurrir. Porque la paga del pecado es la muerte. Y a veces nosotros vivimos sin sentido de urgencia. Sin sentido de urgencia. El día a día. La paga del pecado humano. Pero es una buena noticia. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Todos los que han entregado su vida a Cristo están seguros por una eternidad. Pablo dice, oye, ni aún mismo yo me juzgo. Quien me juzga es el Señor. Y de Él entonces recibiremos la alabanza. Si nosotros hemos entendido que debemos nosotros ser buenos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestra mano. Ahora, ya para cerrar, nuestro cuarto punto, un administrador humilde no se pone por encima del otro. Versículo 6 al 8. Un hombre y una mujer que entiende cuál es su posición en Dios, que al final no tomó nada y que no se pone por encima del otro. Versículo 6 al 8 dice así. Pero estos, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, porque ¿quién te distingue? ¿O quién tiene, o qué tiene que no haya recibido? Y se lo recibiste. ¿Por qué te elogía como si no lo hubiera recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis.
y ojalá reinase para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Pablo reconoce lo que Dios ha puesto en su vida, pero él se pone como ejemplo, tanto él como Apolo, y le dice a los corintios, ¿por qué están envanecidos? ¿Quién te detiene? Lo que tú recibiste, ¿por qué lo recibiste? ¿Lo recibiste porque tú hiciste algo, lo recibiste por gracia? ¿Cuál es la jactancia? ¿Cuál es la jactancia? Un administrador reconoce que todo lo que puede hacer es por pura gracia. Pura gracia. Si yo puedo predicar, pura gracia. Si puedo comunicar, pura gracia. Si puedo exhortar a otro, pura gracia. Nada de lo que yo pueda hacer, yo me lo he ganado. Ha sido por pura, absolutamente pura gracia. Un administrador reconoce eso. De todo lo que puede hacer en el Señor es por pura gracia. Y Pablo se pone ejemplo él y Apolo. Y todos sabemos, amados hermanos, ya en Hechos capítulo 19, cuando describe a Apolo, que Apolo era un hombre ferviente, Apolo era un hombre fervoroso, Apolo era un hombre que estudió en Alejandría, donde había las mejores universidades, Apolo era un hombre que tenía denuedo, Apolo era un hombre que sabía lo que estaba diciendo, lo que predicaba y lo que enseñaba. Pero como los corintios también hicieron una facción de Apolo, y dicen algunos estudiosos que cuando Pablo se movió, Apolo fue pastor en esta iglesia de Corintio, él se pone él como ejemplo y también pone a Apolo. Nosotros no somos nada, servidores, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar mal de lo que está escrito. Henry Mahan hace un comentario sobre esto y permítame citarlo. Aprender a apreciar los dones y la utilidad de los hombres. Repito otra vez. Aprendan a apreciar los dones y la utilidad de los hombres, pero no le atribuyan a ellos demasiado. No vaya a ser que se envanezcan y inflamados de orgullo empiecen a levantarse el uno contra el otro. Recordemos que gloriarse desmedidamente en cualquier misericordia, favor, bendición, como si se debiera al poder humano o a sabiduría humana, revela un espantoso orgullo e ignorancia. Debemos manejarnos con sabiduría y no pensar como algunos corintios que se pensaban que no tenían necesidad de crecimiento ni de instrucción, que estaban actuando como la iglesia de la Odisea. Allí en Apocalipsis sigue diciendo Henry Mahan, capítulo 3, versículo 17, que decía esta iglesia: porque tú dices, yo soy el rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabéis que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Estos corintios necesitaban aprender en humildad, que necesitaban la enseñanza de los apóstoles para crecer en madurez y crecer en sabiduría, fin de la cita. Hermano, ¿quién te detiene? Tú y yo somos cristianos y fuimos salvados, ¿sabe qué? Porque nosotros hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Si tú le sirves a Dios, y yo también, no ha sido por tu propia fuerza. No. Desde antes de la fundación del mundo, Dios te dio el privilegio de ser llamado hijo de Dios. Wow. Y estamos sentados en lugares celestiales porque a Dios le ha placido. Por eso me gozaba cuando Juan leía Romanos capítulo 12, porque tengo ese texto aquí. Y mira lo que dice el apóstol Pablo, del versículo 3 al 10 de Romanos 12. Digo pues, por la gracia que me ha sido dada. ¿Qué fue Pablo? Yo me la hablé cuando me ha sido dada esa gracia. A cada cual que esté entre vosotros, que no tenga, oye bien, iglesia bíblica sobre la escritura, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.
porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, según que Pablo, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, el servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amar los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Fin de la cita. Hermano y hermana, estamos de pie por pura gracia. Si hoy yo puedo hablar de la muerte con seguridad, si yo puedo hablar de esa realidad que entró el pecado al mundo y al mismo tiempo gozarme en medio que lo estoy diciendo, es porque yo sé en quién yo he creído. Y que sus palabras son fieles, como leíamos ahorita. Y ellas son las que dicen y enseñan en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3 en adelante, que aquello que Dios ha hecho renacer de nuevo, tenemos una esperanza viva. Amén. Voy a repetir otra vez. Sí, Señor. Aquellos que nos hemos renacido de nuevo, tenemos una esperanza viva por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos una herencia en los cielos reservada, una herencia que no se contamina, una herencia que no perece, una herencia que Cristo la ganó hace 2000 años en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Ahora yo una pregunta a los amigos. Si la muerte llega a tu vida ahora mismo, ¿para dónde tú crees que tu alma se va? Bueno, la Biblia habla de dos lugares: de cielo y de infierno. No habla de tres. No habla de tres. La Iglesia Católica siempre está en un purgatorio. Eso no es bíblico. Eso no existe. Eso no existe. Hay dos lugares nada más: cielo y infierno. Como también está Dios y está el diablo. Dos lugares nada más. Aquí no hay área gris. Jesús dijo: el que no es conmigo es contra mí. El que no recoge, desparrama. Jesús fue que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El que no es con Dios es contra Dios. Aquí no hay término medio. Vuelvo y cito: el purgatorio, eso no existe. Eso no existe. Lo que existe es cielo e infierno. Existe Dios, existe el diablo. Existe salvación y perdición. Y cada vez que Dios te da la oportunidad de escuchar el Evangelio, Dios te está regalando una oportunidad para que venga corriendo urgente, 9:11, a los pies de Cristo. Amén. Porque solamente Cristo es que ofrece salvación y vida eterna. Amén. Solo Cristo. Mira lo que dice amigo Juan 3:36. No lo dice el pastor Pascual. Yo quiero ser un buen administrador de los misterios de Dios, y su palabra es fiel. Y Juan 3:36 dice lo siguiente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cada vez que te da la oportunidad de exponerte al Evangelio, en su gracia común, Dios te está llamando y diciéndote: ven a mí. Mateo 11:28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar.
Pastor, que yo quiero primero ser perfecto antes de venir a Cristo. Pues mira, si tú estás buscando la perfección antes de venir a Cristo, ¿sabes qué? Tú nunca vas a venir a Cristo, porque ni yo mismo, que soy cristiano y tengo más de 20 años en el Evangelio, soy perfecto a plenitud. Yo estoy detrás de la perfección que es Cristo. Amén. Ahora, yo estoy convencido, conjuntamente con Pablo, como dice él en Filipenses 1:6, estoy persuadido, convencido de que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Hermano, en Cristo que está aquí, confía en el Señor, Él es fiel. Y si Él empezó una obra en ti y en mí, Él la va a perfeccionar. No importa lo que Él permite en nuestra vida. Nosotros dependemos de un Dios que reina y que controla absolutamente. Entonces, para orar, ¿cuál sería la aplicación que yo quiero compartir con ustedes hoy para que oremos? Una sola aplicación, hermano. Hablamos de la escuela bíblica de oración y yo quiero seguir orando. Amén. Para que nuestra hermana María nos honre con un himno y compartamos la Santa Cena. Y es la siguiente: oremos para que Dios nos ayude a imitar a Pablo, los predicadores, pastores, futuros pastores. Oremos para que Dios nos ayude a imitar a Pablo, que nunca se sublevó, nunca se creyó más que nadie, aún siendo el apóstol Pablo, que después de Cristo hay que mencionarlo a él. No importa el nivel que Dios nos lleve, oremos para que Dios nos ayude a entender que lo que somos es un perete, esclavo de más bajo nivel. Y es bueno a veces cuando un hermano te dice, wow, pastor, que Dios lo siga usando, gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? Oremos para que Dios nos ayude a entender que nosotros no dependemos del elogio de los hombres, porque en última instancia la aprobación que tiene validez es la del Señor. Amén. Ni siquiera nuestra propia aprobación personal tiene validez. El Señor. Amén. Es la del Señor. Oremos por eso. Pero también oremos para que Dios cambie nuestra actitud de por qué nosotros hacemos lo que hacemos y cómo lo hacemos. Porque un día, hermano, y esto no es una falacia, esto no es un cuento, un día, hermano, será que un día, y yo cuando meditaba en esto, yo, Señor, ayúdame. Mira, un día vamos a estar cara a cara con el Señor. Cara a cara. Y el Señor nos preguntará, ¿fuiste buen administrador con los bienes que te puso en tu mano? ¿Y qué le vamos a decir al que sabe todo? Te congregaste con gozo. Congregaste con gozo, entendiendo que tú ibas a la iglesia, no a mí, al hermano Fulano de Tania, al pastor Pascual, al predicano, tú ibas a escuchar palabras de Dios y adorarme a mí. Y cuando tú ibas a hacer algo, lo hacías con gozo, con diligencia, con entusiasmo, así como nosotros lo hacemos. Eso me espera de nuestro trabajo. Ay, pues si tú me ves a mí, y tú me ves a mí y en mi trabajo entrando pies, esa máquina dice, ¡oh, pero el pastor me tuvo! Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude a ser honestos. Y que en ese estudio del marketing que empieza la honestidad, que Dios nos ayude a ser honestos. Porque yo pudiera decir que todo lo que yo hago lo hago para que Dios sea glorificado, pero pudiera estar haciéndolo para vender una imagen. Y un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. La buena noticia es que no será para la perdición, porque ya Cristo pagó el precio de nuestro pecado en la cruz. Pero habrá recompensa. Habrá corona, dice Apocalipsis.
Oye, recibiremos alabanza de Dios. Si estamos caminando correctamente, haciendo las cosas como se debe. Y yo también quiero orar. Iglesia, te ruego, encarecidamente, yo te lo digo delante de Dios y de parte de Dios, guarda nuestros corazones. Veme a mí como Dios dice que tú tienes que verme. Y no te pases de él. Y ora para que Dios guarde mi corazón. Que no vea a nadie por encima de los hombros. Oremos por Warner, que está estudiando en un seminario, y gloria a Dios por eso. Pero que Dios lo mantenga humilde como Él es. Y no importa el nivel teológico, que Dios nos lleve, que seamos una iglesia que cultive la humildad. Tanto los líderes de la iglesia, los predicadores, los pastores, y donde quiera que el Señor te ponga a servir, que la humildad florezca. No somos más que nadie. Lo que somos es servidores y administradores de la gracia de nuestro Señor. Vamos a orar.